que busca medir la intención de voto en segunda vuelta. ¿Verdad que falta todavía más de un mes para la segunda vuelta, que se realiza en junio, y todavía falta que termine en abril, falta todo mayo, ¿no es cierto? Pero es bueno saber cuál es, esto marca el partidor, es decir, en qué lugar están colocados los candidatos antes de empezar esta segunda parte de la carrera. Y lo cierto es que si vemos la foto como nos las han presentado, el señor Castillo le lleva larga ventaja a la señora Keiko Fujimori. Las razones sobre las cuales el señor Castillo está ahí, habiendo sido un candidato desconocido prácticamente una semana antes de las elecciones generales y además siendo una persona que generaba menos, tenía mucho menos proyección que la señora Fujimori, aparentemente es algo que tenemos que preguntarnos. Y hasta dónde puede llegar también es la pregunta que queremos hacernos. Por eso vamos a conversar con la señora Denise Rodríguez Olivari, ella es politóloga y candidata al doctorado de la Universidad Humboldt de Berlín. Y le vamos a preguntar justamente cómo analiza ella estos primeros resultados, que hay que decirlo son eso, primeros resultados. Denise, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, sobre la encuesta, realmente nos sorprende. O sea, me gustaría que los oyentes y los televidentes nos preguntemos si realmente nos sorprende esta variación de acuerdo a nivel socioeconómico, de acuerdo a las regiones, de la intención de voto de Pedro Castillo y de Keiko Fujimori, ¿no? Los primeros pincelazos, hay una tendencia bastante clara que a mayor nivel socioeconómico tienden a preferir a Keiko y a menor nivel socioeconómico tienden a preferir a Castillo. Otra cosa que también nos llama la atención es el fuerte antivoto que tiene Keiko Fujimori. No ha bajado demasiado desde la última encuesta que se hizo sobre antivoto de Keiko Fujimori. De acuerdo, pero ahí Denise quería preguntarle, es verdad que no teníamos una referencia clara del antivoto de Castillo, ¿no es cierto? Porque no era relevante en esa primera vuelta. Castillo, vamos a decirlo, tampoco es que tenga el antivoto de la señora Keiko, pero tiene un antivoto de más de 30% que está ahí, ¿no es cierto? 33% versus 55% de la señora Fujimori, que es mucho más alto, ¿de acuerdo? ¿No? Sí, definitivamente, como mencionas, no teníamos mapeado a Castillo en nivel de preferencia electoral ni de antivoto. De nuevo, esos valores yo estimo que se van a mover hacia la segunda vuelta. Recordemos que siempre es muy volátil. De acuerdo. Se va a ir acortando la brecha, probablemente cosas que se digan desde el lado de Perú Libre, cosas que se digan desde Fuerza Popular, van a ir marcando la tendencia de las preferencias y o reticencias de los electores hacia estos dos candidatos. Ahora, hay un porcentaje todavía de entre blancos y viciados y personas que no precisan, ¿no es cierto?, que podría ir cambiando. Y no es un bolsón, no es enorme, pero tampoco está mal, ¿no es cierto? Es como de un casi... menos de un poco de 30%, me parece, 27% es el porcentaje de personas que no han optado ni por uno ni por otro. ¿Son captables esos votos? Bueno, de ese cuarto, yo sí estimo que hay gente que genuinamente no va a votar por ninguna de las opciones. Perfecto. No va a votar. Bueno, yo estimo que también el ausentismo va a ser aún mayor que en la primera vuelta. Porque, bueno, sí, al sumar que no tienen claras estas tendencias, recordemos que uno de cada 10 electores hábiles han optado por Keiko Fujimori o Pedro Castillo. La verdad es que se torna bastante complejo ahí exponerse a elegir quizá a un candidato que no les parezca. Y si ya van a viciar el voto, de repente ya ni siquiera terminan yendo en lo absoluto a votar. Entonces, ¿qué tendrían que hacer los candidatos para atraer a ese elector que aún está confundido? Bueno, a mí me resulta bastante curioso que ya hay ciertos líderes de opinión que se han plegado a cierta candidatura en menos de una semana, digamos, sin pedir ningún tipo de muestra, ni de compromiso, ni de nada. Nada. Digamos que creo que los electores deberíamos tener un poquito más de paciencia y prudencia al pedirles que conquisten nuestro voto, ¿no? Porque claramente ninguna de esas opciones ha captado la mayoría de los votantes aquí en Perú. Ahora, Denise, no sé si esto ha pasado con la misma claridad en otras partes del mundo, pero creo que en el Perú los problemas de desigualdad que venimos arrastrando en un país en crecimiento, porque además si fuéramos un país pobre, creo que las cosas importarían menos, pero cuando se habla tanto del famoso crecimiento, se habló tanto del famoso crecimiento y la gente decía, ¿y a mí por qué no me llega? ¿No es cierto? Esto explota en la pandemia. Las diferencias se hacen
el triple de graves. Y claramente eso marca un voto. El voto del Perú se radicaliza nunca habiendo sido un voto radical. Se radicalizó en el centro y se radicalizó en la derecha porque el señor López Aliaga tuvo también una votación importante. Sin embargo, me interesa que analicemos algunos aspectos que había señalado. Por ejemplo, es verdad que en el ámbito limeño y en el resto del país, en Lima el candidato Castillo tiene 26%, no es bajo para una persona cuyo arraigo es más bien rural. En el sector urbano tiene 47%, ¿no es cierto? En zonas donde normalmente no se vota en extrema izquierda, como el norte, tiene 41%. Entonces hay un voto desperdigado de Castillo que no se encajona, digamos, en un rural DE, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sin duda. Creo que otra cosa que nos deja esta elección es que, si bien, como se menciona y se dice con frecuencia, Lima no es el Perú, Lima en sí misma tampoco es uniforme, ¿no? Así hay es. zonas periurbanas, hay la zona urbana más clase mediera, tradicional. Entonces, sí vamos a ver voto de Castillo importante en zonas de Lima, en distritos de Lima, o como mencionas, en la zona norte. Entonces, eso da cuenta de que hay un espacio para una propuesta de izquierda mucho más, menos moderada en varias partes del territorio nacional, y por otro lado, que Juntos por el Perú, una izquierda mucho más progresista y más moderada, ha tenido el mismo porcentaje, bajito, pero bien uniforme en todas las regiones. Entonces sí da cuenta de que, por ejemplo, con miras al 2026, se puede construir un proyecto de izquierda que tenga bolsones por todo el país. Ahora, claramente la propuesta del señor Castillo, viable o inviable, está muy bien dirigida, es muy claro lo que quiere hacer. Ha dicho claramente que no se cambie camiseta, él no se piensa ayornar, ¿no? No es un Humala que pretende irle quitando el rojo al polo, ¿no? Está bien seguro en lo que va, por lo menos hasta ahora, y la gente ha elegido. En esta primera encuesta está optando por ese Castillo, no por un Castillo que da menos miedo, no por un Castillo que edulcora un poco su discurso. Creo que la gente ni siquiera tiene muy claro qué cosa dice o no dice Castillo, pero claramente hay muy poco tiempo para haber entendido todas sus propuestas, pero claramente ven en él una presencia de un Estado más cercano a la gente. Sospecho. ¿Cuál es tu intuición, Denise, o tu análisis? Sí, sin duda, ¿no? Recordemos cuáles son los antecedentes de Castillo, ¿no? Él es un maestro de escuela. Claramente muchas personas se pueden sentir identificadas o tienen algún tipo de relación con la educación pública regular en este país, ¿no? Quizá no en Lima, quizá no en los sectores más tradicionales, en los sectores donde se preguntan de dónde salió Castillo, pero sí, él cuando tiene estas imágenes de montando a caballo, despidiéndose de su hija en la chacra, de su padre diciendo que había sido un peón, claramente eso apela a un montón de votantes en el Perú. Y otra cosa, la carrera de Keiko Fujimori está hasta arriba, porque Keiko Fujimori está moderando, se está firmando hojas de ruta, está haciendo compromisos, se está jalando garantes, y aún así tiene el porcentaje que tiene. Pedro Castillo, sin hacer nada, como dices, sin ayornarse, sin moderarse, sin firmar ninguna hoja de ruta, tiene ese porcentaje. Entonces, yo sí veo que la carrera va a ser bien diferenciada. Bien diferenciada. ¿No? O sea, en Castillo la propuesta, aunque no se conozcan los detalles, está muy clara, ¿no? Una izquierda más bien mucho más radical de la que conocíamos, con una presencia del Estado que no sé si es verosímil o inverosímil ponerla en práctica, pero con una presencia muy fuerte del Estado, incluso sin necesariamente una libertad de poderes como que quisiéramos, cuando plantea, por ejemplo, que puede cerrar el Tribunal Constitucional y cosas por el estilo. ¿Tiene la señora Fujimori un discurso tan identificable? Encontramos porque ya entendemos que Castillo, o sea, ¿qué cosa está proponiendo Keiko Fujimori? ¿Qué cosa ese ve por el que la gente tendría que votar por alguna razón más allá del no voto por Castillo? Que parece ser en este momento, me parece la razón más clara por la que está acumulando votos que no iban para ella en primera vuelta, ¿no? Creo que el tema clave es la credibilidad, ¿no? El plan de gobierno de Keiko Fujimori, creo que de cualquier otro candidato hubiera sido mucho mejor recibido. El gran problema es que el capital político y la credibilidad de Keiko Fujimori se ha visto bastante desmejorada a la luz de los acontecimientos de los últimos 5 años, si no más. Entonces, esa es una mochila muy, muy pesada. La gente no va a votar por el plan económico de Keiko Fujimori, sino van a votar si realmente le llegan a creer que va a implementar eso y que va
digamos, renovar sus credenciales democráticas. Pero a ver, señora Rodríguez, ¿encuentra alguna idea fuerza en Keiko Fujimori como si se encuentran varias en Castillo? ¿Podemos distinguir una idea fuerza que la identifique como, ok, esto va a ser Keiko? Castillo tiene varias, ¿no? Bueno, a mí me llama mucho la atención ahora que parece que, hablando de la educación, ¿no? Estamos hablando de un maestro de escuela pública regular versus la promesa de Keiko Fujimori de hacer colegios a ritmo acelerado, ¿no? Un poco evocando el espíritu de construcción de su papá. La pregunta es, a la luz de estas décadas, ¿lo que necesitamos son más edificios o el problema es un tema de capacidades, de técnicos, de maestros? Sobre todo cuando... Con las camas UCI. Tenemos camas UCI, no tenemos quien las opere. Y sobre todo cuando, ¿para qué prometes más colegios? En este momento nadie los está ocupando, ¿no? O sea, los padres de familia se han dado cuenta que el problema en el colegio está fuera del aula, ¿no? Es más grande que el aula, ¿no? Bueno, de hecho... Keiko Fujimori va a tener que crear un discurso mucho más coherente y mucho más fácil que sea mucho más fácil de contrastar para la población entre lo que ofrece Castillo y lo que ofrece ella. Una dificultad adicional, la señora Fujimori hoy, por ejemplo, no puede viajar a regiones porque necesita el permiso del Poder Judicial. Castillo se está moviendo como cualquier peruano por donde quiere. ¿Eso puede marcar una diferencia en esta segunda etapa? No el hecho de que pueda o no viajar, sino la situación judicial de la señora Fujimori. No, definitivamente es un problema que le va a jugar en contra a Keiko Fujimori, ¿no? Porque, claro, a diferencia de Castillo, que como dices es un ciudadano que se puede mover por todas las regiones del país, Keiko Fujimori va a tener que, de alguna manera, explicar para el ciudadano común por qué no está yendo a su región, no está yendo a su localidad, ¿no? Porque ella tiene este impedimento del Poder Judicial. Ella está a puertas de afrontar un juicio por una serie de delitos, ¿no? Lavado de activos, organización criminal, obstaculización de la justicia. Está probablemente enfrentando unos posibles 30 años en la cárcel en el caso más grande de corrupción de la historia contemporánea, ¿no? Eso no lo decimos nosotros, lo dice el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Voy a hacerle le voy a pedir un favor, Denise, espérenos para después la pausa. Le quiero preguntar sobre dos conceptos. ¿Cuánto cuentan las razones de izquierda a derecha? ¿Cuánto pesa el terruquear, no terruquear? El avalar, alguien como el señor Vargas Llosa salga a avalar a Keiko Fujimori. ¿Cuánto puede pesar en una campaña tan especial como esta, que en este momento se desarrolla en el pico de una pandemia, donde están muriendo 400 personas diarias en el Perú? Vamos a una pausa y regresamos. Estamos con la politóloga Denise Rodríguez Olivares, que nos ayuda a analizar las encuestas, la encuesta de ayer dada por América Ipsos, en la que se da cuenta que el señor Pedro Castillo tendría el 42% de la intención de votos si las elecciones fueran mañana, y la señora Keiko Fujimori 31%. Hemos estado analizando con la señora Rodríguez cuál es la conformación y la distribución del voto. En el caso del señor Castillo es bastante más regular de lo que se hubiera pensado, no concentra necesariamente rural, tiene un voto urbano importante, tiene un voto en el norte importante. La señora Fujimori también tiene voto en los mismos lugares, pero digamos, en eso sí creo que se parecen, Denise, pero creo que los porcentajes de él son mucho más altos que los de ella, ¿no? Sí, no se ve tanta una diferenciación regional, sino que es más a nivel socioeconómico, ¿no? Claro, por supuesto. Pero esperemos. Estos porcentajes son ahorita que empieza la carrera. Ya sabemos que estas carreras, sobre todo en Perú, son de último aliento, la última semana, se pueden disparar, pueden bajar, es una carrera nocta para carreras. Exactamente. A mí me hace acordar esas carreras en las Olimpiadas cuando ya están llegando a la meta y alguien se va de cara, ¿no es cierto? Y gana el que no esperaba. Esas cosas suelen pasar en nuestro país. Ahora, le preguntaba a Denise un punto importante, y se manejan mucho los conceptos digamos, si uno ve redes sociales, las discusiones políticas, esto es izquierda, derecha, extrema izquierda, o esto él es un terruco. Están funcionando, son, por decirlo de alguna manera, etiquetas que podrían tener un impacto en el voto. Le pongo un ejemplo paralelo. Por ejemplo, cuando Alan García designó a Lourdes Flores la candidata de los ricos, Juacatán, ese apelativo le quitó votos muy fuerte a Lourdes y la estigmatizó con respecto a cuál era su candidatura. ¿Pasaría lo mismo con estas etiquetas que se les pretende poner a los candidatos? Bueno, sí y no.
No en el sentido que Alan García era un político con una retórica muy potente, además del aparato político que significa un partido como el APRA. En esta ocasión, este tipo de mote no sé qué tanto pegaría, pero lo que sí podría marcar una diferenciación es que no hay que entender esta elección en términos tan simples como izquierda-derecha, ¿no? Porque las opciones electorales nos han enseñado que sí hay estatismo y digamos hay más temas de intervención del Estado y más libre mercado, pero también hay otro eje que es muy importante, que es conservadurismo y liberalismo, ¿no? O sea, qué tan, por ejemplo, progresista puedo ser en temas de libertades de las minorías LGTB, derechos de la mujer, ¿no? El famoso enfoque de género, que para algunos es ideología de género. Entonces podemos tener una candidatura que esté plegada un poco más hacia lo que se considera hacia la izquierda del espectro, pero más o menos conservadora. Pero en realidad, en ambas entrevistas que le hemos escuchado a Keiko Fujimori y al señor Castillo, el conservadurismo se instaló. No hay diferencias importantes entre uno y otro. Tal vez de intensidad, pero en el fondo los dos hablan de ideología de género y Keiko lo dice más suavecito, el otro señor lo dice un poquito más fuerte, pero están en el mismo lugar, ¿no es cierto? Sí. El liberal votante va a tener un serio dilema a ver a quién le da su voto, porque claramente ninguno recoge este bolsón electoral, ¿no? Una centro-derecha, una centro-izquierda, una persona liberal, una persona que sea más progresista, alguien que busque más libertades civiles. Va a ser bastante complicado apelar a ese votante porque ahorita no tiene ningún tipo de representación. Y finalmente, me interesaría, Denise, su opinión sobre lo que sí claramente diferencia a un candidato del otro, es la continuidad, entre comillas, porque es una continuidad que Keiko promete cambiar algunas bases del modelo económico versus la ruptura radical del modelo económico. Curiosamente, otra vez en redes sociales tenemos, te van a quitar tu casa, te van a quitar te van a expropiar tu casa de playa, no sé, tontería y media. Pero lo curioso es que Castillo no lo intenta ayornar, o sea, él empieza con los de arriba y los de abajo, los ricos y los pobres. Funciona vamos a decirlo entre comillas, susto de nos vamos a volver todos pobres, como sí podría haber funcionado en elecciones anteriores, el primer Humala con García, por ejemplo, o el hecho de que el segundo Humala se haya tenido que poner polo blanco porque con el polo rojo no llegaba muy lejos. Esta vez... Sí, por favor. Como mencionas, es muy curioso porque, claro, Castillo, sin siquiera ponerse un polo rosado o blanco, tiene el porcentaje que de repente no tenía Ollanta. Así es. Entonces, eso también es una respuesta de cómo el modelo económico que ha ido ganando en las últimas décadas no le está dando a la mayoría de gente lo que está pidiendo. Y eso es lo que tenemos que repensar todos como sociedad, grupos empresariales, élites académicas. Hay un problema bien serio que tenemos que atacar ahora sí. Probablemente la pandemia y ya algunos problemas que venían de antes, ¿no es cierto?, han hecho que el modelo económico no sea algo a preservar en las elecciones, ¿no? Claro, si le preguntamos a un votante promedio, de repente Pedro Castillo, el modelo económico no le ha traído ninguna diferencia. Exacto. Entonces, ¿para qué va a apoyar a una candidatura que en su día a día no traduce en mejores condiciones? Si las demandas siguen inatendidas. Castillo ganó en 19 de los 20 distritos más pobres del Perú. Ya, eso es un ejemplo, ¿no? Clarísimo. Sí. Bueno, la tiene difícil la señora Fujimori, pero hay que decirlo también, Denise, y ahí me gustaría su reflexión, que tampoco es bueno empezar tan rápido, tan arriba en las encuestas en general. El señor Forsyth y el señor Lescano podrían dar cátedra, ¿no?, de lo que significa estar arriba y no terminar primero, ¿no? Hay todavía un trecho largo por recorrer, ¿no? Sí, recordemos, por favor, miren las últimas elecciones, el que empieza arriba va perdiendo aire. Así que tienes razón. Estar arriba hoy día no te garantiza nada. Y finalmente, ¿cree, Denise, que apoyos como el de Vargas Llosa sirvan o pueden perjudicar? Bueno, yo no sé hasta qué punto el arrastre de Vargas Llosa entre las personas que ya se habían decidido votar por Keiko Fujimori precisamente para preservar el modelo económico vaya a sumar mucho más votos. De acuerdo. Yo también creo que es como llover sobre mojado, es una opinión, ¿no? Que hablarle a los convencidos, hay que buscar una manera, si es que la señora Fujimori quiere captar votos, de hablarle a los que no están convencidos. Muy bien, muchísimas gracias, Denise Rodríguez Olivar, politóloga, ha estado con nosotros analizando estas encuestas de manera muy, muy interesante. Le agradecemos profundamente su participación